quedaron finalmente 2 y luego esos 2, unos no llevamos con el doctor Briceño la primera materia. Hasta la segunda fue donde ya nos juntaron y ya tuvimos con el doctor Briceño. Y luego la tercera, pues ya, ahora sí que todos juntos. Y así vamos, ¿no? Pero sí se han ido fusionando los grupos. De hecho, dice doctorado en tecnología educativa, grupo A y B, y doctorado basado en competencias para el grupo A. Sí, el doctor tiene 52 personas, pero están juntando ahí también los otros doctorados, el doctorado en competencias y el otro, creo que son 3, no sé si son 2 o 3. Entonces ya ahorita estamos todos juntos en un solo grupo los que llevamos metodología 3. Entonces, Sí. Pero para seminario de tesis 2 están convocando a grupo A y B de tecnología. Muy buenas tardes. Ya llegó el doctor. Bienvenidos, bienvenidas. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Doctor, buenas Voy a tardes. prender ya mi cámara, ma. Es un gusto estar con ustedes. Una disculpa, es que se tardó mucho la conferencia de robótica pedagógica. ¿Cuál va a ser la dinámica? Llevamos retrasados media hora, pero pues no creo que nos corten la videoconferencia. Cada quien tiene exactamente 12 minutos para presentar y 8 minutos para contestar preguntas aquí por medio del chat. ¿Sí? Les dije que hicieran pruebas para que todos pudieran hacer... Ay, no. A ver, le voy a decir a Aarón que no se puede compartir. ¿Tiene desactivado el micrófono, doctor? Perdón, ya pueden compartir. Por una cuestión técnica va a ser diferido en YouTube. Mañana sí va a ser en vivo. Hoy, como Aarón trató de hacer el movimiento, Google bloqueó mi cuenta de YouTube porque él abrió mi cuenta en Culiacán y entonces se bloqueó. Hasta dentro de 24 horas se puede desbloquear. Entonces nos va a hacer, él va a grabar y lo va a subir a mi canal de YouTube, pero la de mañana sí es en vivo. O sea, así como presenten, así se va a estar viendo en vivo en YouTube. ¿Sí? Bueno, pues la dinámica es 12 minutos, nos presentan qué hicieron, cómo lo hicieron, sirve, no sirve, cómo lo aplican. Se puede sacar una pregunta, qué reflexiones sacaron, una conclusión. Sencillo, ya se deben haber puesto de acuerdo. Y en el chat, ¿sí? El chat de aquí, van ustedes a poner las preguntas. Cuando ustedes terminen de exponer, pues yo les voy diciendo las preguntas y ustedes van contestando a los asistentes qué es lo que piensan, qué opinan de lo que presentaron. Si se aplica, no es aplicable, qué pasa con la investigación cuantitativa, por qué se tiene que digitalizar, ¿sí? ¿Cómo se puede digitalizar? ¿Sí? Por ejemplo, hoy creo que fue con Karen que comentábamos el focus group cuantitativo. ¿Cómo? Sí, sí existe el focus group cuantitativo y está el focus group cualitativo, pero hay que saber cómo utilizar
una pregunta dicotómica como la que hicieron ustedes. ¿Con qué se pueden asociar las variables? Pues hay hay aproximadamente como 11 formas de hacerlo. La más sencilla es, ¿sí? Por Q de Joule, y hay otras, y entonces medimos asociación de variables. Entonces, sí hay maneras de hacer investigación cuantitativa, pero vamos a ver sus límites, sus alcances, sus ajustes. Entonces, hecha esta introducción, nada más permítanme, les tomo una fotografía, una captura de pantalla a los participantes. Gracias para la fotomemoria. Y pues tenemos al equipo 1. El equipo 1 lo conforman Anabel, Fernando Eleazar y Aide Ramos. Somos todo oídos, son las 6:31. Disponen de 12 minutos. Buenas tardes, ¿ya pueden verlo? Sí, se ve muy bien, Anabel. Sí. Buenas tardes. En el marco del primer Congreso Internacional Virtual de Educación y Tecnología, el doctorante Fernando Eleazar Acosta Cruz y su servidora Anabel Fuentes Arredondo, en el taller de metodología de la investigación digital, nos tocó el tema de la pregunta de investigación con trazo digital. La pregunta de investigación con trazo digital debe respetar los lineamientos de la metodología, dependiendo del objetivo o propósito que se desea alcanzar. Debe considerar los escenarios para el estudio que en estos tiempos corresponden a la virtualidad y según sea cuantitativa o cualitativa, se debe recurrir a las herramientas para recopilación y análisis de información que permitan disminuir sesgos cuando se está estudiando a los sujetos en un campo virtual en comparación al modo presencial o cara a cara. Es importante hacer énfasis en que muchas herramientas ya eran utilizadas en la investigación tradicional. Ahora toman protagonismo y exclusividad para el desarrollo de los estudios. Así que es importante plantearse lo siguiente. Podemos aplicar las técnicas de investigación cuantitativa, cualitativa, dentro de un contexto online, a distancia, semipresencial o híbrido. Es necesario reflexionar y valorar críticamente sobre la investigación como un objeto de estudio orientado a indagar las posibilidades reales de traslación de diversas técnicas de investigación cualitativas de forma tradicional hacia un trabajo de campo realizado de manera digital. Las preguntas se siguen formulando con los enfoques cuantitativos o cualitativos. La diferencia en este ambiente digital es que se deben visualizar los métodos o instrumentos de recolección que deberán tener la validez necesaria y pertinencia para poder formar parte de un proyecto de investigación digital. Un ejemplo de pregunta cualitativa desprendida del texto con la aportación del doctor Briceño en el foro es ¿cómo se resuelve el ejercicio de acentuación de manera semipresencial? Asimismo, se pueden aprovechar los diferentes recursos tecnológicos como las encuestas o formularios online, igual que otros como los foros o plataformas digitales.
los cuales pueden resultar adecuados para los objetivos dentro de la investigación, ya que se pueden encontrar grandes comunidades o redes afines al tema. Es factible elaborar preguntas de investigación con trazo digital, considerando que este periodo de virtualidad debe ser aprovechado como un parteaguas que permitirá el fomento de investigaciones digitales o híbridas, independientemente del regreso a la normalidad, ya que es una experiencia de aprendizaje que puede ser utilizado para procurar la eficiencia y la eficacia de los recursos necesarios en una investigación. Además, se puede pronosticar un escenario bueno para la investigación digital, ya que los diferentes instrumentos para recabar información se están diseñando de acuerdo a las condiciones actuales, convirtiéndose en algo habitual y sobre todo dinámico. Existe la oportunidad para realizar investigaciones digitales, toda vez que desde antes de la pandemia contábamos con las herramientas para el estudio de comunidades virtuales, como en el caso de las investigaciones cualitativas que se fiaban de la etnografía virtual. Además, también se aplicaban instrumentos que permitían la recolección y análisis de los datos con medios tecnológicos. Si bien es cierto que aún existen interrogantes respecto a las interacciones con los objetos de estudio, debemos esperar los resultados de las investigaciones digitales que se realicen durante este periodo en los ámbitos educativos principalmente. Por otra parte, algo a considerar en los instrumentos para recabar información, tal como la entrevista, es la dificultad para mantener la atención de las personas a entrevistarse, siendo un elemento muy complejo de entender. El mundo digital sigue siendo un mundo vasto, el cual puede ser explorado, respetado y comprendiendo las capacidades digitales de cada persona o usuario, por lo que si actuamos desde una visión de respeto, cualquier aplicación de técnicas de análisis cualitativo de forma digital tendrá un alto grado de probabilidades de resultar acertado. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias por la presentación. Sí, hay preguntas en el foro. Alicia les pregunta, ¿qué dificultades creen que se pueden presentar usando la vía virtual para hacer preguntas de investigación? Bueno, ok, adelante. Pues sí, ya, me toca a mí ahora y ahí nos compartimos. ¿Qué tal, Alicia? Bueno, pues en lo que estuvimos investigando un poco sobre el respecto, a pesar de que el escenario actual nos está llevando a que utilicemos estos recursos tecnológicos, hoy en día pues todavía existen personas que aunque tengan los medios, los recursos, digamos que tienen sus limitantes en la área tecnológica o aquellas áreas donde la conectividad o la tecnología prácticamente es difícil de que les alcance. Entonces, yo pienso en lo particular que la principal desventaja o limitante, mejor dicho, porque ahorita ya no se debe ver como una desventaja, sino como una limitante, es el acceso, ¿no? El acceso a los escenarios o a los entornos virtuales por parte de los usuarios. Ese es mi punto de vista. No sé, mi compañera Anabel, si quiera agregar algo más. Muchas gracias, Fernando. Anabel, tu micrófono. De acuerdo, las herramientas pues nos deberían de facilitar las cosas, pero debemos de considerar los contextos de cada sujeto de estudio. En el caso de las investigaciones cualitativas, normalmente existe, es mi perspectiva, mucha subjetividad, que incluso en la vía presencial a veces es difícil de captar. Me sucedió a mí en una de las investigaciones tradicionales. Yo hice la entrevista, estuve frente a la persona y hasta que el maestro aquí presente, sin estar
en el momento, solamente al ver un fragmento, por su práctica, por su habilidad, pudo descifrar entre líneas cosas que yo en su momento no pude ver. Bien. Muchas gracias, Anabel. Les preguntan, ¿cómo se daría la validez de los datos recopilados mediante métodos de investigación con mediación digital? La famosa validez. Pues por mi parte, pues lo que he estado aprendiendo aquí con la materia de metodología, pues es encontrar esas personas que tienen más experiencia que uno, esos doctores, y hacerles llegar los diferentes tipos de ítems, en este caso, o cuestionamientos que tenemos al respecto para recabar la información. Y a partir de ahí, pues sería ver encontrar cuáles ítems son consistentes que me van a ayudar realmente a validar, ¿no?, toda la información que se ha estado recopilando. Gracias, Fernando. Ahorita les preguntan Carmen, pero antes de que le contesten a Carmen, los que vieron conmigo escala de Likert vieron que es alfa de Cronbach. Pero si es cuestionario, no es alfa de Cronbach. Tiene que ser R. Rho-Spearman, R. Y hay aproximadamente 7 maneras estadísticas de validar el instrumento. Y hay una muy fácil, de mitades partidas. Esos que hicieron encuesta hoy en Facebook, encuesta en Twitter, encuesta en esto, agarran, escogen su muestra, lo aplican y luego parten del instrumento, lo meten a SPS y ven que sale. Y cuando salga R alto, sí, se llama mitades partidas, o sea, parte del instrumento. Por decir, aplican por Twitter 20 preguntas. Pues 10 y 10 y las aplican para ver qué pasa. Otra forma sencilla de validarlo, por retest. O sea, aplican uno, a ver qué les salió, luego vuelven a aplicar otro, a ver, como ahorita todos los que hicieron sus ejercicios o los que contestaron mi encuesta que les puse en LinkedIn, la vuelvo a aplicar y a ver qué pasa, y la vuelvo a aplicar, y test y retest hasta ver que se tenga pues un 0.8 con un R de Spearman o con otro, hasta con ETA lo pueden hacer, que es el más sencillo. Entonces, ¿qué hay que hacer con la estadística? Adaptarla al instrumento. No quiere decir que no va a ser válido. Vas a ver y si no funciona, pues también. Pero eso ya les va a tocar a los que estuvieron trabajando los instrumentos. Carmen les pregunta, todavía les queda tiempo, ¿sería por criterio de luces de expertos o jueces la validación? Aunque ustedes su tema es la pregunta, Anabel, cuando tú tomaste metodología conmigo, no había yo desarrollado mi teoría de los modelos. Entonces ahorita hay una pregunta que tampoco Carmen conoce la teoría de los modelos, que hay un modelo metodológico, un modelo conceptual y un modelo matemático. Y los 3 modelos deben de encajar, pero no existen en el documento ningún subtítulo, no existe ningún apartado que te hable de los modelos. Tú los tienes que inferir, los tienes que extraer, ¿sí? Es como ahorita, ¿sí? Lo que puedo ver allá en donde está sentada Anabel y puedo inferir qué hay detrás en su pared. Y puedo inferir qué hay delante y qué hay a los lados, pero no se ve. Entonces, ¿qué contestarían ustedes ahí? Esa pregunta que si diera origen a una investigación por la ruta digital, ¿creen ustedes que los ex jueces puedan apoyarnos? Anabel y Fernando, Es lo que yo también quiero saber, doctor. La validez de los instrumentos.
Es igual que la metodología tradicional. Lo único que varía es el medio. Sí, y usar estadística sencilla. A veces pensamos que vamos con estadística y luego se prueba con porcentajes, índices, tasas, coeficientes. La estadística es muy bonita para la parte cuanti. ¿Y la parte quali cómo se validaría? ¿Cómo creen ustedes? Una pregunta, les llevo una investigación, hacen lo que van a hacer sus compañeros el día de mañana y ¿cómo creen que se pueda validar? Pues aquí en este caso, doctor, a partir de viendo los diferentes extractos en este caso, si fue la entrevista, por lo que estuvimos trabajando, y sacar las diferentes, bueno, en escala es el objeto, pero en la entrevista como era el término, Categorías. categorías, perdón, Sí. diferentes categorías para validar. Muy bien, exacto. Ya nos estamos adelantando a otros equipos. ¿Algo que tengan que agregar, Anabel y Fernando? Pues yo es la primera vez que me toca participar en ese tipo de actividades y me hace muy interesante y que va a ayudar mucho, ¿no? A ver los trabajos de los compañeros y claro, estoy seguro que nos va a servir también para nuestros trabajos de investigación. Agregar algunos elementos que a lo mejor no tenemos contemplados, pero al verlos, por ahí también podría ir yo o también eso lo podría retomar. Yo creo que sí es algo muy bueno y sobre todo que es algo práctico, como lo comentó usted, doctor. Mientras más prácticas son las cosas, creo que nos van a ayudar todavía mucho más, ya que la teoría es demasiada. Así es. Anabel, ¿algo que tengas que agregar? No, nada, doctor, vamos empezando. Yo quiero enriquecerme con los siguientes equipos, aprender todo lo que pueda aprovechar de este taller. Pues a mí no me queda más que felicitarlos porque hicieron un buen trabajo. El trabajo era práctico, no había nada de teoría, era un extracto de un libro que estoy haciendo y se me ocurrió plasmarlo. Lo que plasmo en YouTube son extractos también del libro que estoy escribiendo. Lo que pongo allá en el Twitter son frases que saco de mi libro y lo comparto con ustedes. Sí, hicieron un buen trabajo. Y pues creo que la idea de este primer equipo era que cualquier pregunta en este momento puede hacer cualquier trazo y es viable de investigar, pero tenemos que cambiar el pensamiento nosotros de investigador. Si seguimos pensando en que voy a aplicar mi cuestionario, voy a llegar con impreso y lo voy a repartir, pues no funciona. Si sigo pensando que voy a tomar café y voy a entrevistar a la otra persona, pues no funciona. Y aunque nos vacunen a los dos, siempre va a haber aquello de que, pues tú allá y yo con mi careta o con mi cubrebocas. Entonces, esta nueva normalidad nos tiene que llevar a estos panoramas. Excelente participación. Queda clara, cualquier pregunta se puede ir por las dos rutas y no es etnografía digital ni es lo único que existe. Existe la parte digital en lo cuantitativo, solamente que hay que empezar a manejarla. Y hay la forma estadística también de aplicarla. Excelente, felicidades. Tenemos al equipo de Bianca, Alicia y René David. Sergio nada más nos aportó que unidades hermenéuticas pueden apoyar para la cuestión de la validación. Adelante, Bianca y Alicia, los escuchamos atentamente. ¿Sí? Tienen ustedes. ¿Tienes cerrado el micrófono, Alicia? Buenas tardes a todos.
Pequeño detalle, ¿sí alcanzan a ver la pantalla? Perfecto. Miren, nosotros somos el equipo 2, nos tocó como tópico la redacción de una pregunta de investigación. Haciendo una revisión de algunos textos, encontramos, sobre todo en Hernández y Mendoza, que básicamente para elegir una de las preguntas, si es de método cualitativo o cuantitativo, la primera separación, digamos, que nos hace ver si la pregunta puede ser quali o quanti, es saber si lo que vamos a investigar es medible y observable. Si es medible y observable, entonces podemos irnos por el método cuantitativo. Para ello vamos a requerir de elaborar o establecer algunas variables, poder cuantificar esas variables, poder comparar tal vez con un grupo base y hacer en otros grupos las encuestas o las categorizaciones que necesitamos y poder hacer un comparativo entre ellas. Este método cuantitativo requiere de determinar algunas causas y efectos y poderlas evaluar. Esto es muy importante. Debe haber una evaluación. En el caso cualitativo, si nosotros no tenemos una forma de medir, entonces debemos empezar por plantear algunas preguntas generales, las cuales nos van a dar el proceso de indagación y podemos hacer una primera inmersión en la cual determinar algunas unidades, el número de participantes que van a colaborar y se va a ir ajustando la muestra inicial que nosotros proponemos, pudiendo sugerir algunas hipótesis emergentes y establecer algunas categorías de acuerdo con los resultados que obtengamos. Si hablamos de una investigación digital, habrá que escoger algunos elementos para llevar a cabo la investigación. Uno que consideramos que es muy importante es la accesibilidad de la red, porque es posible que los alumnos no tengan, por ejemplo, para estar pagando datos en su celular o que puedan tener acceso a una videoconferencia en Zoom que requiere de muchos datos. Tendremos que buscar otras formas de poder hacer las encuestas en donde los alumnos puedan participar. También el tipo de instrumentos electrónicos que ellos tengan, porque no es lo mismo estar haciendo una entrevista en un teléfono que poderlo hacer, por ejemplo, en un computador con una estabilidad en las líneas. También el tipo de apps que vamos a tener que elegir para poder hacer tanto los cuestionarios, las encuestas o las conferencias para que podamos realmente tener un buen panorama de ello. La otra forma es cuáles serían las formas de comunicación con nuestros estudiantes, porque normalmente sabemos que los alumnos, por ser jóvenes, usan mucho las redes sociales o el correo electrónico, pero muchos de nosotros incluso no conocemos algunas de las aplicaciones que nos mandó el doctor, no las hemos utilizado. Entonces, el investigador tiene que tener cuidado cuando elija las formas de comunicación con los que va con los sujetos de investigación. Planteamos dos preguntas, una pregunta cualitativa, Bianca. Sí, gracias, Alicia. Precisamente considerando este último punto que comentaba Alicia, que tiene que ver con los elementos que debemos de considerar al realizar una investigación digital, que son la accesibilidad a la red, los medios electrónicos con que se cuenta, las apps que conocemos o que se van a utilizar o que se utilizan con mayor frecuencia y las formas de comunicación. En el tópico 3, en el foro de este tópico en la plataforma, se compartieron 29 ítems que tenían que ver precisamente con el uso del Internet y de las redes sociales. Entonces, haciendo una revisión de esos ítems, decidimos plantear nuestra pregunta enfocándonos en las redes sociales, de tal manera que nuestra pregunta cualitativa es: ¿de qué manera los estudiantes del doctorado en tecnología educativa que cursan la materia de tecnología educativa utilizan las redes sociales en su vida cotidiana? Para dar respuesta a esta pregunta de investigación, podríamos utilizar un cuestionario abierto mediante entrevistas vía Zoom o dependiendo cómo querramos nosotros definir nuestros instrumentos de recopilación de datos, el análisis de datos visuales. Es decir, una vez que se identifiquen las redes sociales que utilizan nuestros sujetos de estudio, hacer capturas de pantalla precisamente de ese uso de las redes sociales. Adelante, Alicia, la siguiente. Desde el punto de vista de una pregunta de investigación cuantitativa,
creo No, que... sí, me falta una, no te preocupes, está bien. Sí, adelante, adelante, Bianca. Sí, gracias. La que sigue después de esa. Va, gracias. Entonces, consideramos que nuestra pregunta cualitativa es viable en el sentido de que precisamente lo que hace, lo conectaríamos con lo que se comentaba al finalizar la exposición anterior. Del análisis de las entrevistas que se realicen, se pueden identificar categorías conceptuales o bien unidades hermenéuticas, ¿no? Que extraeríamos de las transcripciones de estas entrevistas y de los datos visuales. En el caso de las entrevistas, pues como ya hace rato que hablábamos de la validez y de la fiabilidad, primero tenemos que hacer un guión. Es preferible aplicarlo primero a sujetos que no van a ser nuestros sujetos reales de estudio, pero que sí deben de cubrir las mismas características de estos para poder validar ese guión, para mejorarlo, etc. Una vez validado el guión de las entrevistas, entonces ya las aplicaríamos, pero en este caso, si pensamos en una investigación digital, es muy importante que nuestros entrevistados, cuando lo estemos haciendo pues la entrevista en sí, esta sea grabada, pero que además nuestros entrevistados tengan siempre su cámara encendida, precisamente porque esto nos permite ver cuál sería la fiabilidad o la confiabilidad pues de la información que nos esté arrojando. De lo contrario, correríamos el riesgo de no saber realmente si es esa persona, si ya es otra persona, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, pues, que nuestra información tuviese sesgos. Entonces, finalmente, estas unidades hermenéuticas que extraeríamos de los instrumentos, los categorizaríamos a través de Atlas-T. Adelante, Alicia. Bien, desde el punto de vista de una pregunta de investigación cuantitativa, planteamos la siguiente. ¿Qué habilidades digitales tienen los 52 estudiantes de doctorado de tecnología educativa que cursan la materia de tecnología educativa sobre búsqueda de información confiable para sus trabajos de tesis? Esta pregunta se puede responder, o varias preguntas, a través de algún cuestionario cerrado usando alguna plataforma. Puede ser módulo o cualquiera otra. Y para comprobar o corroborar algunos resultados, sobre todo de los individuos que consideremos que se salen un poco de las respuestas del grupo, podríamos corroborar algunos resultados a través de aplicar una escala de Likert que corrobore un poco las preguntas que se hicieron en el cuestionario, verificarlos a través de la R de Sperman, compartiendo a través de Google Forms a la aplicación de esta encuesta. Por otro lado, esta pregunta puede resultar viable, ya que se considerará el tiempo en que se realiza la investigación, habrá que definirla, los recursos con los que cuenta el investigador, no solamente de tiempo, sino de recursos económicos, porque de pronto necesita estar pagando internet o incluso pasarle datos a algún estudiante para que puedan hacer la entrevista en caso de que se requiera. También depende mucho de las capacidades que tenga el investigador en el manejo de estas herramientas, así como las de los estudiantes, porque a lo mejor el profesor conoce muy bien una herramienta, pero los estudiantes en las que se van a aplicar no las conocen lo suficiente. Por supuesto, también se hace un pilotaje de un grupo ajeno a la investigación y cuando ya se tienen las preguntas adecuadas y se ha depurado el cuestionario, entonces se puede proceder a la aplicación al grupo de investigación al que se está sometiendo la investigación. Bianca. Sí, compartimos nuestras preguntas, las compartimos en el grupo de Facebook que tenemos de metodología una compañera, Verónica, gracias Verónica, nosotros compartimos nuestros planteamientos, nuestras preguntas, nada más lo que les acabamos de comentar en cuanto a la pregunta y los instrumentos de recopilación de datos que podríamos utilizar y solicitamos que en la medida de lo posible nos dijeran qué otros instrumentos de recopilación de datos podrían utilizar considerando obviamente nuestras preguntas. Y Verónica nos comenta que por ejemplo en el caso de nuestra pregunta cualitativa podrían utilizarse herramientas como las notas de colores para que estos se coloquen y ya se vayan categorizando y quedando también como evidencia. Y en el caso de nuestra pregunta cuantitativa, nos comenta que además de las preguntas cerradas, pues también podría incorporar algunas preguntas abiertas para conocer otros criterios. Desde el punto de vista de evaluación, la pregunta es si es viable la evaluación en la investigación. No solamente creemos que es viable, creemos que es indispensable que se hagan
los análisis correspondientes, tanto de un método cualitativo o de uno cuantitativo, podemos obtener los resultados positivos e incluso tener una hipótesis nula, la cual nos daría el significado de que nuestra hipótesis no fue correcta. Se considera que un proyecto puede tener calidad, excelencia, cuando se valoran la definición, el contenido, la calidad, la originalidad, el grado de novedad y la adecuación de algunas actividades de los objetivos planteados. Bianca. Y dentro de nuestras conclusiones, consideramos que sin importar si la investigación es cualitativa o cuantitativa, en todo proyecto de investigación se debe evaluar si obtuvimos suficiente información, ya sea a través, dependiendo nuestros instrumentos, entrevistas, documentos, biografías o sesiones, si hubo la triangulación del análisis, la evaluación del trabajo por otros investigadores, así como la confiabilidad y la validez de los resultados. Y cuando ya hablamos de esta transición de la investigación en contextos presenciales hacia la investigación en contextos digitales o virtuales, sabemos pues que es compleja tanto la investigación, ya sea cuantitativa o cualitativa. Por un lado, hay como dos visiones hoy en día. Por un lado, quienes consideran que de forma virtual se vuelve más completa la investigación, ya que los sujetos de investigación tienen diferentes características, sobre todo en habilidades digitales. Los grupos pueden ser heterogéneos, por lo que resulta indispensable un buen planteamiento de la pregunta de hipótesis y analizar los recursos disponibles para realizar dicha investigación. Y por otro lado está esta postura pues en donde se reconoce, o sea, como se reconoce que es complejo hacer los diseños en una investigación en contextos presenciales, es complejo hacer que concuerden los diseños metodológicos y conceptuales, y lo que nos lleva pues a que los estudios se estén realizando con cuidado para asegurar la fiabilidad y la validez de los resultados encontrados. Pero en escenarios virtuales esto se complejiza aún más, entre otras cosas porque precisamente pues hay que cuidar esta fiabilidad de la que hemos venido hablando desde la exposición anterior, la fiabilidad de que los sujetos sean realmente quienes responden. Esto se complejiza más en entornos virtuales y que tiene que ver pues con esto que comentábamos con el ejemplo de la pregunta cualitativa, cuando corremos el riesgo de que los sujetos no sean realmente los que queremos nosotros o a los que queremos pues, perdón, ya me puse nerviosa al final, los sujetos que están participando en nuestra investigación, y por tanto pues corremos el riesgo de tener sesgos en la información. Muchísimas gracias. Excelente trabajo, ¿eh? A partir de una serie de ítems, todo lo que generaron. Y yo nada más les puse ítems. Y todo eso lo hicieron ustedes de ítems. ¿Se dan cuenta? Eso es un taller. Es hacer una silla con un clavo, una madera, y pues te pones a hacerla sin libro. Los felicito, ¿eh? La verdad que no pensé que llegaran a esa dimensión de análisis. Bien planteados los tres modelos. Mis respetos para ustedes, ¿eh? Excelente, al igual que el equipo anterior, excelente trabajo. No queda más honor a quien honor merece. Bianca y Alicia, aquí tienen algunas preguntas que les hacen. Dice, ustedes mencionan que los resultados cuantitativos pueden corroborarse con escala de Likert. ¿Cómo lo harían? Bueno, lo que se planteó es que primero vamos a hacer un cuestionario sobre esas habilidades que estamos pidiendo. Y después, tomando como base esas respuestas que obtuvimos de los estudiantes, podemos elaborar preguntas que son más bien como para cotejar que la información que se dio en la evaluación, digamos, en el cuestionario, realmente corresponden a lo que el individuo contestó. Y con eso podemos notar a veces que, por ejemplo, la percepción de una persona puede ser más alta que lo que realmente saben de una habilidad. Muy bien, gracias. Bianca, ¿quieres agregar algo? No, al respecto de la escala de Likert, no, creo que Alicia lo contestó bastante bien. Así es, quedó muy claro. Sí. Les preguntan también, ¿para qué un fenómeno en la investigación cualitativo o cuantitativa sea investigado? Dice,
debe cumplir forzosamente con el criterio de medible y observable? En la parte cuantitativa sí, es obligado. En la parte cualitativa no. Así es, ahí sí complementaría, en efecto, en el caso de la investigación cualitativa no necesariamente, porque en el caso de la investigación cualitativa lo que se busca es comprender en su totalidad un fenómeno, ¿no? Entonces no necesariamente se va a medir, pues. Así es, me resultó muy interesante y aplaudible lo que ustedes dijeron de cómo utilizar dos instrumentos, fíjense. Por ejemplo, utilizan el cuestionario y lo mandan por una app, por Google Forms, y ven que contestan. Y a partir de allá generan otro que es una escala de Likert, y entonces definen que ese es el bueno. O también podría ser al revés. Avientan preguntas como tipo escala de Likert en una encuesta pegada al correo, en donde cuando le das responder al correo se abre la encuesta, la contestan allá como Likert, y luego ustedes lo pueden volver un cuestionario, ya sea de abanico, un cuestionario bipolar, de todos los tipos de cuestionario que existen. Me pareció muy acertada esa parte de proponer. Claro, es más trabajo. Claro. Sí, pero pues eso también da mayor validez. Por ejemplo, alguien diría, bueno, mis preguntas dicotómicas que mandé por Twitter, ¿qué hago? Porque me piden que nada más puede ser, o una pregunta por Instagram, que son de sí o no. Y entonces, ¿para qué te puede servir? Tal vez para generar otro instrumento, porque ya hiciste una primera exploración, algo que no estaba contemplado en la tradición de la investigación clásica, ¿no? Ahí te decía, no, es solo un piloteo y ya. Me pareció muy interesante y muy acertado el hecho de que planteen dos formas diferentes usando las redes. Muy buen aporte, ¿eh? Les pediríamos de favor que intenten contestar el cuestionario en Facebook para después ofrecerles los resultados en la plataforma, en el Congreso, para que ustedes tengan esa información. Muchas gracias. Claro que sí, Alicia. Gracias a sí. todos. Pues felicidades, un aplauso, ¿eh? Excelente, excelente trabajo. Bueno, pues a continuación tenemos el equipo 3, que es Carlos Alberto. Karina me dice que tiene problemas de conexión. ¿Está Carlos? Sí, presente. Adelante, Carlos. Tienes 12 minutos para presentar y 8 para preguntas. Ok, déjame compartir toda pantalla. Ahí se está viendo, ¿verdad? Perfectamente y claro. Ok, perfecto. Bueno, pues nosotros somos el equipo de Karina Mariel Grisolia y de Carlos Alberto Alvarado. Nos tocó el tópico 4, que es el análisis de casos de investigación. En este son 5 resúmenes de investigaciones que fueron planteados previo a la pandemia. Entonces, la idea aquí es proponer, de cierta manera, un modelo metodológico post pandemia. Analizarlo desde ese punto de vista. En el primer caso, tenemos una investigación que trata de mostrar la importancia de llevar a cabo un plan de mejora a través del trabajo colaborativo de la educación virtual entre los docentes de la unidad de la Universidad Centroamericana de Estudios Superior de Michoacán, si la memoria no me está fallando, donde como agentes involucrados tienen a los asesores, ¿no? Como una parte fundamental del estudio. Y la idea fue que estos se llevaran en una práctica colaborativa, que
trabajaran de forma colaborativa en ciertos talleres y que se les capacitara a estos asesores de tal manera que implementaran esta parte del trabajo colaborativo. Entonces se piensa en el caso de que primeramente lo experimenten los mismos docentes para después ellos lo puedan implementar posteriormente, ¿no? Este estudio se realiza de forma cuantitativa, con ciertas estadísticas, ¿no? Basándose en las variables que no especifica el resumen, donde aquí se elabora un plan de mejora a través del trabajo colaborativo, por medio de la enseñanza virtual entre los docentes de la institución. Entonces, se genera un cuestionario en este caso y se llega a la finalidad de que es necesario capacitarlos en ciertos talleres. Bueno, en el caso, nosotros ya a post pandemia, en realidad no vimos que se necesitara un cambio dentro de la metodología que se estaba planteando desde un inicio. ¿Por qué? Porque tenemos exactamente lo mismo, como instrumento, un cuestionario, que fue lo mismo que realizaron en este caso, ¿no? El diseño sigue siendo de tipo exploratorio. Lo único que cambió a final de cuentas fue el medio de la aplicación, ¿no? De ser a un cuestionario presencial o una encuesta presencial, pasar a ser de forma virtual. Si se fijan, en este caso solamente pusimos formulario. ¿Por qué? Porque no vimos necesidad alguna de aclarar un tipo de aplicación que quedara un poquito de libre albedrío en ese sentido, para que dependiendo de la circunstancia de la escuela se pueda implementar una u otra. Como a final de cuentas es un cuestionario de tipo de opción múltiple, tanto Google Form, Microsoft, Facebook, Kahoot, etc., cuentan con esa característica. Es una característica básica, entonces el medio no es tan relevante, vaya. Hablamos también de lo que es una aula virtual, ¿no? Habla la escuela que tiene ya una aula virtual y que se quiere incorporar a los maestros o capacitarlos para que utilicen la misma aula virtual. Bueno, pues también se podría implementar este tipo de cuestionarios dentro de esa misma aula virtual, ¿no? Si se trabaja con Moodle, si se trabaja con Chameleon o con lo que sea, se puede implementar fácilmente. Pasando al... Se fue tu audio, Carlos. Te dejamos de escuchar. No te escuchamos. No te escuchamos, Carlos. Volvemos a la misma aplicación de una entrevista. En este caso se hace una entrevista de carácter presencial, o sea, de persona a persona. Por lo cual, en este caso, esa entrevista se hace por medio de una videoconferencia a través de, igual, Zoom, Meet, Facebook o prácticamente la que sea, ¿no? Entonces quedamos con un instrumento como una entrevista, tanto a docentes como a estudiantes. El diseño en este caso fue narrativo, fue de recolección de datos. Y quedamos, le digo, nada más cambiando el medio, a final de cuentas, que es una entrevista presencial por una videoconferencia. En el caso 3, aquí el objetivo es que los factores incidan en los egresados de licenciaturas del área de económico-administrativos, ¿no? Aquí se pregunta cuáles son los factores que inciden en la decisión de iniciar un emprendurismo
en los egresados de esta área, por lo que se plantea una entrevista, un cuestionario a egresados y una entrevista a personas del área de emprendedurismo, o sea, de emprendedores. ¿No? Entonces, aquí para empezar, se delimitan a 3 años, en el caso de estudiantes, y en el caso de emprendedores, bueno, pues utilizaron muestreos de diferentes áreas, ¿no? Tanto maestros de la misma escuela como del sector público-privado. ¿No? Entonces, la finalidad de este estudio fue simplemente mostrar los resultados de la investigación para que otras personas pudieran hacer o bien otros estudios o bien que se pudieran, que los mismos egresados lo pudieran analizar para poder mejorar la decisión de iniciar en el emprendedurismo, ¿no? Entonces, aquí hubo un pequeño cambio en cuanto al cuestionario entrevista. De igual manera, volvemos a lo mismo, formulario, videoconferencia, pero de igual manera, algo que no agregamos aquí, pero quisimos dejarlo como una opción adicional, es la incorporación de video de tipo streaming, o sea, de videos en vivo. ¿Por qué? Porque si lo que estás esperando es de que otras personas se vean beneficiadas de la misma investigación, de que pueda ser un punto de partidas, las entrevistas que se le hacen a los mismos emprendedores se pueden hacer por medio de transmisión de vivo. De esta manera, pues queda directamente dentro de una plataforma o queda a disposición, ¿vale? Del mundo prácticamente, ¿no? Entonces, se podría implementar incluso ese plus en el caso de este trabajo. En el caso del cuarto, bueno, pues es una investigación que pretendió analizar las percepciones de estudiantes y docentes del programa de licenciatura de química, ¿no? Este se realizó en un enfoque cualitativo, en el cual se busca describir e interpretar la percepción sobre el desarrollo sustentable, utilizando el modelo de experiencias subjetivas, ¿no? El fenomenológico. Entonces, en este caso, se implementó a 10 docentes y a 10 estudiantes. Aquí volvemos otra vez con la misma entrevista a profundidad, volvemos con lo de la videoconferencia, pero incluso en el caso de la videoconferencia podríamos llegarlo a cambiar a un formulario para poder abarcar un número mayor de encuestados, ¿no? O sea, en este caso tenemos un número limitado, son 20. Entonces podríamos llegar a expandir ese número por cuestiones de tiempo y demás, cambiando a lo mejor el medio de aplicación por un formulario, en este caso. Entonces, aquí se encontraron que permitieron realizar el análisis de la percepción tanto de estudiantes como de profesores, y se encontró que la percepción sobre el desarrollo sostenible es del orden están en el orden de desarrollo sostenible fuerte, ¿no? Y se notó que se inclinaban más hacia una forma de desarrollo sostenible que a otra, dependiendo también del área de estudios, ¿no? Del área disciplinar, perdón, del docente. Estos son datos que de igual manera, haciéndolos completamente en un entorno virtual,
se visualizan de la misma manera, se ven exactamente de la misma forma. No cambiaría, vaya, no hay un cambio tan radical en estos resúmenes. Y ya, pues por último, pues ya tenemos que aquí la evaluación, pues tenemos que no todos los resúmenes contienen toda la información necesaria que habitualmente contiene un informe de investigación. Sin embargo, se considera que es posible transformar toda la investigación en investigaciones digitales, ¿no? Haciendo algún cambio a lo mejor, pero en esencia es posible en todos los casos. Y se concluye por último, ¿no?, que existe un amplio abanico de recursos, apps y o herramientas digitales, ¿no?, al alcance de todo investigador. Esto tómenlo en cuenta siempre en una investigación. Tenemos aplicaciones que incluso no son para las docencias, como es el caso claro de las redes sociales, que no fueron diseñadas precisamente para este rubro, pero se pueden implementar fácilmente. No pasa nada, ¿no? Y que es posible diseñar los instrumentos de investigación digitales para ser aplicados fácil y rápidamente. Aquí podría ser un poco subjetivo, ¿no?, lo rápido, lo fácil, dependiendo de la habilidad de la misma persona, pero se puede llegar a aplicar. Y que, pues, al final de cuentas, esto se trata de salir un poco de la zona de confort, de incentivar de alguna manera la creatividad y de economizar el tiempo, ¿no? Al final del día, las tecnologías son para esta finalidad, para ahorrarnos tiempo, para hacernos la vida más cómoda, pero también hay que ver que en realidad funcionen, que en realidad cumplan con su objetivo. Y con esto sería todo. ¿Alguna pregunta, duda? Muchas gracias, Carlos. Karina me dice que tiene problemas de conectividad. Pues Sí. Aquí nada más para alguien en el chat que haya dejado preguntas. Hay una parte interesante de lo que planteas. Es propio de estos momentos. Hay investigaciones que surgieron o pueden surgir cualitativas y en determinado momento van a tener que convertirse en mixtas. Y viceversa, investigaciones que surgen con una pregunta cuantitativa y que en el momento de recolectar los datos nos damos cuenta que necesitamos de la otra parte. Esa podría ser una cuestión interesante que apareciera en la recolección de datos. Y no se angustien si llegara a pasar eso. El hecho de utilizar dos tipos de instrumentos y volver mixto su estudio no afecta la pregunta de investigación. Aquí pregunta Dulce, una dificultad que impida la investigación puede ser que las personas no usen app. ¿Esto implica reducir la población objeto? Carlos. Bueno, es que también tomen en cuenta un aspecto. Hay millones de apps, hay millones de aplicaciones web, millones de aplicaciones de escritorio. Entonces, de que todas las personas conozcan el app o la aplicación que vas a utilizar, es algo que francamente no es real, vaya, ¿no? Entonces, en este caso también es un poco el adaptar o el utilizar las que son más populares o la mainstream, ¿no? Tratar de irnos por ese lado cuando se pueda. Cuando se pueda, bueno, pues a lo mejor podemos irnos a otro punto, pero necesitaríamos a lo mejor capacitar en cierto momento, ver qué tan difícil es decirle a la otra persona, oye, necesitas estos aspectos para poder utilizar lo que necesito en este momento, ¿no? Entonces, hay que analizar ahí ese aspecto. Por ejemplo,
el maestro comentaba en la clase pasada, ¿no? De que un grupo de millennials, creo que había comentado, ¿no? 25, 26 años, no tenían Twitter, ¿no? Bueno, pues hay que ver cuál es, en este caso, la aplicación mainstream en personas de ese rango de edad, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, Instagram y TikTok, ¿no? Entonces, ahí a lo mejor cambiar a esa aplicación, que es la que ya conocen, pues sería a lo mejor lo más factible, ¿no? Si esa aplicación me da lo que necesito en esa ocasión. Bien, pues efectivamente muchos de ustedes no, yo en lo personal es imposible, nadie puede conocer todas las aplicaciones, pero sí es interesante revisarlas para saber que cuando estoy haciendo una investigación hay un abanico de posibilidades. Pues Carlos y Karina, que no pudo conectarse, buen análisis de los 5 y la conclusión, finalmente, toda pregunta, todo trabajo puede migrar hacia lo digital, sea quanti, sea quali, sea mixto. Sí, interesante aportación. Muy buen trabajo, Carlos, y felicidades. Tenemos al equipo número 4, que es Karen y José Gregorio. Adelante. Hola, doctor. Buenas noches. Buenas noches a todos los compañeros. Buenas noches, Karen. Gracias. Mi compañero no puede estar hoy con nosotros. Afortunadamente, es director de una preparatoria y está en tiempos de inscripciones, por lo tanto, pues me quedé al frente de esto. Pero bueno, recalcando que entre los dos tuvimos a bien elaborar lo que nos tocó presentar. Presentaremos el tópico 5, que se llama Los instrumentos en los escenarios virtuales. Este tópico pedía como actividad crear un cuestionario con preguntas dicotómicas y un cuestionario con preguntas para un focus group virtual. Cabe recalcar que las preguntas dicotómicas, a pesar de que su nombre podría hacernos pensar que se trata de una pregunta bastante complicada, de estructura compleja, en realidad es todo lo contrario. Si les soy sincera, había visto estas preguntas, sin embargo no sabía que ese era su nombre de ellas. Entonces, bueno, las preguntas dicotómicas son aquellas que solo presentan dos opciones posibles, que es un sí o un no. La finalidad es dividir a los encuestados en dos grupos según sus opiniones o experiencias. Aquí hay un ejemplo claro de ellas. Por ejemplo, ¿has comprado alguna vez nuestros productos por medio de nuestro sitio web? ¿Sí o no? Entonces son preguntas muy fáciles que nos van a dar una amplia gama para poder hacer la investigación. Las ventajas es que nos permiten conocer tendencias en las opiniones o comportamientos en las encuestas, en los encuestados. Los encuestados solo tienen dos opciones de respuesta, entonces no hay mayor complicación y no necesitamos tanta reflexión. Obliga a los encuestados a tomar partido sobre algún tema particular y los resultados son fáciles de analizar. Obviamente, estas preguntas nos sirven para una investigación cuantitativa. Estas son las preguntas que nosotros elaboramos y les dejamos en el grupo de Facebook. Las elaboramos en base a aplicaciones virtuales que actualmente la educación demanda. ¿Usas correo electrónico en forma permanente? Sí o no. ¿Usas la computadora 12 horas al día? Sí o no. ¿Revisas diario tu correo? Sí o no. Entonces, en base a estas preguntas, nosotros podemos sacar estadísticas de qué tanto se usan aplicaciones virtuales o redes sociales o programas de software para la educación, si ese fuera el tema central. ¿Sabes qué es un blog? Sí o no. Y bueno, la evaluación, claro que este instrumento es viable para aplicar porque se puede colocar en algunas redes sociales, pero sobre todo se puede utilizar la Q de Joule, que me comentaba el doctor. También les voy a ser sincera, apenas investigué,
porque nunca he hecho una investigación cuantitativa, entonces tuve a bien investigar la Q de Joule y bueno, esta nos sirve para comprobar la asociación entre las variables. Y como conclusión podemos tener que los cuestionarios dicotómicos tienen una estructura específica y se debe tener cierto cuidado al realizarlos. También, no nada más es, bueno, coloco una pregunta y ya digo sí o no. Claro que se tiene que tener mucho cuidado al realizarlos sin salir del objetivo primordial. Se consideran viables porque sí pueden ser medidos dentro de la investigación cuantitativa. No sé si quiera que haga una pausa aquí o continúo con el abierto. Adelante, adelante. Ok, entonces, bueno, este es en cuanto al cuestionario dicotómico. Me parece que otro equipo lo aplicó porque hasta yo lo contesté. Entonces, de aquí tomaron las preguntas. Para hacer un focus group virtual, un focus group es un método de investigación que suele reunir entre 8 a 12 personas. Cuando yo estuve investigando esto, encontraba que era para investigación cualitativa. Entonces, la verdad me confundí un poco y le llamé al doctor porque estaba demasiado confuso y dije, bueno, ¿cómo puedo hacerlo para una investigación cuantitativa si en un focus group siempre se cuenta con un moderador que lidera el intercambio de ideas y entonces todos dan la opinión respecto a algún tema? ¿Cómo es que puedo hacerlo cuantitativo? Ahí es donde estábamos súper atorados y dialogando esto. Si ustedes ven la imagen, así se hace un focus group, supongo que pues que ya lo habían visto en algún programa de televisión o en alguna investigación que hayan hecho. Hay un moderador y se le da la palabra a los participantes para que refieran las opiniones sobre su tema. Nos preguntamos, ¿lo podemos aplicar virtual? Claro que lo podemos aplicar virtual por medio de incluso ahorita estamos dando clases virtual. Entonces lo podemos aplicar virtual sin ningún problema. Hicimos aquí unos ejemplos de pregunta. ¿Qué opinas sobre el uso de las redes sociales para la nueva educación? Si yo fuera la moderadora, les doy la palabra y entonces, en base a todo lo que ustedes me vayan diciendo, yo grabo o hago anotaciones. Entonces, estas anotaciones no las voy a transcribir como solemos hacerlo en la investigación cualitativa. Aquí lo voy a llevar cuantitativamente. ¿Cómo lo voy a hacer? Me explicaba el doctor que puedo tener un asistente, pero yo ya tengo que tener instrumentos. Entonces, si yo estoy preguntando, ¿qué redes ocupa generalmente para sus actividades? Y entonces Carlos Alberto me dice que Facebook, que Twitter, que, no sé, Instagram. Entonces, mi asistente puede estar anotando que hay Facebook, Twitter, Instagram, y entonces en base a esas anotaciones yo puedo sacar estadísticas. No importa que mis preguntas sean abiertas y que ustedes estén dándome sus opiniones de manera pues extendida o reflexiva. ¿Cuántas horas al día considera que pasa usando redes? A lo mejor uno me dice que 8, otro que 7, otro que 6, entonces hago mis estadísticas y me doy cuenta que la mayoría ocupa 8 horas. Y así es como podemos aplicarlo de manera virtual y para investigación cuantitativa. No, es todo, doctor. Muy bien, pues no pudo estar Gregorio, qué lástima, pero pues hiciste un buen acercamiento y sobre todo algo que vi interesante. Creo que entendieron que ustedes eran la base para que otro equipo pudiera hacer su trabajo. En la medida que ustedes lo terminaran, el otro equipo iba a poder hacer su trabajo. ¿Sí? O sea, era fundamental eso. O sea, se volvió como una cadenita. Un tópico ayuda a otro equipo, este tópico ayuda a este equipo y esa fue la dinámica del taller. Claro. Y efectivamente, pues con mucha razón mencionas, es cuestión de innovar. En la didáctica magna de Comenio decía no castigar a los alumnos. ¿Y cuándo le escribió? Y se siguió castigando. En la época de los romanos, la madre era nodriza.
la primera maestra. Ahorita en la pandemia, ¿quién se sienta con los niños? Entonces, nada hay nuevo bajo el sol, pero el chiste de esto es innovar. Por ejemplo, esta opción que ustedes tenían, pues era precisamente de innovar, de presentar. Bueno, esto estaba antes, pero ahora yo lo puedo utilizar así. Y dándole validez, pues adelante, no hay ningún problema. Aquí tenemos una pregunta que te hacen. Dice, un focus group cuantitativo, dice, ¿puede ser una reunión de personas contestando un cuestionario? En este caso, con preguntas dicotómicas, o puede ser de otra forma. Bueno, un focus group cuantitativo o cualitativo, como sea el nombre de focus group, es una, se puede decir como una plenaria en la que yo como investigador voy a ser el moderador y tengo un tema central que quiero investigar. Entonces yo voy a hacer preguntas. Si es una investigación cualitativa, yo voy a grabar o transcribir todo lo que me digan. Si es una investigación cuantitativa, yo ya tengo que tener instrumentos cuantitativos para de lo que me digan extraer los datos y pueda sacar estadísticas y porcentaje. Por eso creo que no pudiera ser un focus group el que yo dé un cuestionario como un tipo examen en un salón de clases. Quizá no sea pues correcto, porque eso no es un focus group, sería una aplicación nada más de un instrumento. Es correcto, muy bien, Karen, muy buena la respuesta dada. Efectivamente, esas son las características del focus group que son vistos desde diferentes puntos de vista. Y aquí lo importante es que analizaran que, por ejemplo, en Instagram te pide dos opciones. En Instagram, si haces una encuesta, son dos opciones, sí o no. Y normalmente lo ocupan... ¿te gustó el pastel, sí o no? Le mandan al novio o a la novia, ¿no? ¿Te gustó la flor, sí o no? ¿Sí? Pero ya pasado a una realidad de investigación, esa pregunta debe tener ciertas características para que pueda ser utilizada como pregunta de investigación. Y aquí retomo lo que dijeron por el equipo anterior. Puede usarse como un prediagnóstico para ver cómo está la situación. Y ya después entonces no lo mandas por Twitter, lo mandas por Survey. ¿Sí? Aquí hay otra, dice Sergio, en Instagram ya existe la posibilidad de ofrecer más opciones de respuesta. Sí, ya la última versión sí, ya no es nada más sí o no, que es la clásica. Me refería a ella porque precisamente les tocó las preguntas dicotómicas a Karen, ¿sí? Y hubiera sido interesante que algún equipo, pero ya no hubo tiempo de dejarles un cuestionario con preguntas bipolares para ver qué iban a hacer. Pero ya en otra ocasión tal vez lo trabajemos. Felicidades, Karen, y exposición muy buena. Te felicito. Gracias. Creo que un buen trabajo acompañada de Gregorio. El equipo 5 es Johan y Armando. Ok, comparto, doctor. Buenas tardes. Comparte, Johan, ¿comparto? Yo comparto. Ok, bien, muy bien. Me avisa si ve ahí. Ok. ¿Se ve? ¿Se ve bien ahí? ¿Se ve bien? Sí, se ve. Bien. Ok, gracias, Johan. Buenas tardes, compañero doctor. Pues bien, a nosotros nos tocó el tópico 6, somos el equipo número 5, integrado por Joan Manuel Carrasco Almanzar y Armando Rafael Castro Sánchez. Pues bien, el tópico es el cuestionario en Google Forms, que es algo que hemos venido trabajando por ahí, y precisamente tiene que ver con esto, con el manejo de las preguntas dicotómicas, pero ya puesta en marcha en un cuestionario, en específicamente una herramienta digital como es la en Google, ¿no? La podemos encontrar en Google. Le da siguiente, por favor, Joan.
Pues quisimos iniciar con el conocimiento, presentar qué es esta herramienta digital y qué nos permite. Pues bien, no nada más nos permite hacer cuestionarios, sino también nos permite planificar algunos eventos y algunas encuestas. El hecho de que nosotros utilicemos esta herramienta, que es muy sencilla, nos permite recoger o recolectar información de manera inmediata y también trabajar muy fácilmente. Prácticamente la información puede llegar y podemos estar trabajando prácticamente en el momento. Nos permite estudiar diferentes tipos de estudios porque tiene una variedad o tiene una diversidad de preguntas, como el párrafo corto, selección múltiple, tiene casillas de verificación, vienen preguntas que se pueden desplegar, tiene una escala, ya sea lineal, tiene cuadrículas, tiene opciones, y aparte que nos permite manejar datos que son nominales, datos para la escala de Likert, nos permite las preguntas abiertas, y en este caso preguntas cerradas, como menciono, dicotómicas, e incluso mixtas. Entonces, es muy amable para la investigación. Y conjunto con esto, también nos da la posibilidad de incrustar imágenes, videos, lo que hace más amable, repito, esta cuestión visual para quien está siendo entrevistado. Otra de las grandes ventajas que tiene este formulario es que lo podemos mandar por diferentes medios, como WhatsApp, lo puedo mandar yo al doctor se la mandé por correo electrónico Hotmail, a los compañeros les dimos el acceso por el mismo formulario para ver cómo realmente podíamos trabajarlo y ver cómo también nos da ciertas ventajas y qué desventajas. Lo pusimos en diferentes escenarios, qué encontrábamos, ¿ok? Y ya nada más para que continúe el compañero, nos da una hoja digital, por ejemplo el Excel, donde nos permite manejar los datos y representar gráficos. Adelante, Joan. Muy bien, gracias, Armando. Saludos de República Dominicana. Yo le voy a comentar un poquito sobre lo que hicimos, cómo tuvimos los resultados y la forma de tabular, aunque algunos lo conocen ya, pero solamente decirle que tomamos unas preguntas de un cuestionario que el doctor Briceño nos dio, pero aquí en realidad tomamos en cuenta como si fuera un cuestionario normal. O sea, el Google Form es solamente una herramienta donde uno sube un cuestionario. Entonces, este cuestionario, como todos los cuestionarios, tienen la característica que, ¿verdad?, son anónimos, no necesariamente tienen que recopilar el nombre de la persona que está en la encuesta o en el cuestionario. También este cuestionario es dicotómico, o sea, tiene una pregunta dicotómica, así como habló la compañera Karen, que son preguntas no solamente sencillas, se le pueden decir preguntas blandas, ¿verdad? Los cuestionarios tienen preguntas blandas en comparación con los grupos o los focus grupos que estaba diciendo Karen también, y con relación a las preguntas ya duras, un poquito más, ¿verdad?, un poquito más complicadas. También es muy importante de que nosotros tuvimos en cuenta, antes de tomar las preguntas, de que teníamos que buscar las que eran más afirmaciones, o sea, que combinaban, porque no podíamos sacar la pregunta hacia lo loco, teníamos que sacarla que combinara. Y la última parte es también que teníamos que leerlo para que el reflejo de la realidad sea en base a la percepción del que entrevista, o el que, bueno, que entrevista no, el que hace el cuestionario, ¿verdad?, para obtener la respuesta. Entonces, si se dan cuenta, ahí está el cuestionario, es 10 preguntitas bien sencillitas de sí o no, y era un cuestionario en realidad para analizar el impacto de la incorporación del apoyo virtual en plataforma digital. Generalmente era así. Pero lo más importante no es eso, sino que ya el compañero Armando dijo que el cuestionario en Google Form no solamente cataloga preguntas dicotómicas, sino que son variadas. Puede ser preguntas cerradas, abiertas y esas cosas. O sea, no,
puede ser más, pero utilizamos eso. Pero lo interesante del cuestionario es que le da una herramienta al investigador que muchos de nosotros, cuando lo hacemos en cuestionario físico, tenemos que ir, copiar esas informaciones al Excel y hacer nuestro gráfico y copiarlo y todo eso. No, el cuestionario tiene la facilidad de que cuando nosotros buscamos la respuesta, podemos bajarlo tanto como gráficos, porque esos gráficos que ustedes ven ahí son bien sencillitos porque recuerden que son preguntas dicotómicas. Son esos gráficos, yo los puedo pegar, copiar y pegar en mi investigación en forma de foto, o sea, como si fuera una foto que yo estuviera tomando. También lo más interesante es que esas informaciones que tienen esos gráficos, yo las puedo bajar en Excel. Y en Excel ustedes saben que tiene una gama de gráficos diferentes, porque el cuestionario de Google Form me da los gráficos en forma de pastel. Pero en Excel, cuando yo lo baje y yo puedo crear mi propio gráfico, yo lo puedo hacer de diferentes formas, de gráfico, de barra, de punto, de línea y todo eso. O sea que eso es lo bueno del Google Form. O sea, la herramienta es muy efectiva. En cuanto a la evaluación, a los cuestionarios de Google Form, yo diría que si vamos a evaluar el cuestionario en sí, lo podemos validar. Si queremos validar el cuestionario en sí, lo podemos validar como un cuestionario cualquiera, porque el Google Form solamente es una herramienta para subir el cuestionario. Ahora bien, si queremos ver que la herramienta en realidad es viable, lo que podemos decir es que la forma en que el Google Form me recoge los datos y me lo organiza y me lo da a mí como investigador, yo creo que esa es la forma más viable. O sea, ahí ya tiene mi validación. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una información desorganizada, donde la información recogida no la puedo tener con esa facilidad, entonces esa información no me sirve para nada. Pero con el Google Form no me va a pasar eso. ¿Por qué? Porque un cuestionario en forma física, vamos a suponer, a mí se me pueden perder hojas, se me pueden extrapapelar, me puede pasar cualquier cosa. En el Google Form no, porque el Google Form yo lo tengo en mi nube, ¿verdad? Lo tengo en el Drive, lo puedo tener, lo puedo compartir al compañero Armando que esté haciendo una investigación conmigo y a él nunca se le va a perder, se le daña la computadora y como quiera la tiene en la nube. O sea que eso también es una forma de ver que los formularios de Google Form son viables en el sentido como herramienta, ¿verdad? Y al final, creo que esta herramienta es una herramienta muy potente para hacer los formularios, porque lo dijo Armando al principio, es una herramienta que es sencilla de hacer los formularios. Y no solamente sencilla, sino que cuando la persona va a contestar ese formulario, lo puede hacer de diferentes formas. Lo puede hacer tanto en el celular, en la tablet, en la computadora, lo puede hacer de diferentes formas. Entonces, eso también nos ayuda a facilitarnos las cosas. Y si la persona no tiene mucho conocimiento de tecnología, tampoco no es una cosa del otro mundo. Solamente es contestar las preguntas y darle enviar. Solamente hay que explicarle eso a la persona y estoy seguro que lo hace. Eso es para cuando uno tiene que hacer una investigación a personas que ya no tienen esa facilidad de la tecnología. Bien, Armando, sigue tú. Estoy en el micrófono, ya está. Como herramienta, la función de la herramienta, pues efectivamente nos permite preguntar y tener respuestas de forma ilimitada, pero también no nos costó nada. Lo comentamos por ahí, no tuvimos que gastar en nada, por lo tanto se puede optimizar en la cuestión de recursos y en la cuestión del tiempo, y lo único que se necesita es una cuenta en Google. Podemos crear este tipo de cuestionarios de forma sencilla, como lo comenta el maestro Joan, y tiene esta interfaz, ¿no? De ir visualizando lo que estamos viendo y también enviarlo. Recopilamos la información de forma eficiente, ordenada, y la podemos manejar o manipular en otros programas. Podemos trasladarlo, por ejemplo, al
SPS, espero decirlo bien, y cualquier usuario que tenga un medio tecnológico, claro, con internet, puede contestarlo. ¿Okay? La ventaja para el investigador de herramienta, nosotros podemos enviarlo por correo electrónico, por la página web o por cualquier medio que, te repito, que tenga internet, y de manera inmediata se guarda en feedback, lo recibimos y lo manipulamos, lo trabajamos. Y se puede integrar estas hojas de cálculo. Pues, por nuestra parte sería todo y pues, preparados para las preguntas, que alcanzamos a ver unas por ahí. Muchas gracias, Armando y Johan. Pues creo que buen ejercicio, muy rápido, muy armado así a grandes rasgos, pero creo que sí les dio. Tengo nada más 2 comentarios de José, que les iba a decir que si habían usado para el análisis, y ya luego él dice que pues la pregunta la contestaron ustedes. Y Carmen dice que pues sí es una ventaja, porque puedes manipular los datos y pasarlos directamente a SPSS. Y hay otro software que los acepta, el software de Mascudea. También pueden jalar ustedes este tipo de información. Bien, no hay preguntas en el... Yo lo único que les diría, ¿y cómo ven la seguridad de que el sujeto sea realmente el que conteste lo que ustedes le están preguntando? Porque a mí me lo puede mandar Armando y yo tomo el celular y se lo doy a otra persona aquí junto. Contesta, le digo. Ok, doctor, para este caso nosotros lo hicimos sin correo electrónico, porque fue experimental. Quisimos demostrar que aún no teniendo un correo electrónico lo podíamos realizar, que es lo que queríamos presentar. Pero para este caso, y si queremos garantizar que a la persona que realmente nosotros queremos, es muy sencillo, ponemos el correo electrónico, pero también es otra de las cuestiones que si no, tiene la opción de que sea obligatorio, ¿okay? Si pone el correo, automáticamente, y tiene otra opción, que no nada más de poner el correo electrónico, sino que no repita el cuestionario, el correo electrónico. Dentro de las opciones del Forms, dice, una sola vez se puede contestar. Entonces, con eso, igual alguien más lo puede contestar, pero vamos a disminuir ese margen, ¿no? Esa posibilidad de que alguien más lo conteste. No sé si a eso se refiere, doctor. Sí, efectivamente, si a mí me lo mandan y yo agarro, veo, me mandaron esto, no tengo tiempo, contéstalo. Sí, me gustaría también decir, eso sería ya para el asunto cuando no estamos de forma presencial, ¿verdad? Pero si un día, vamos a suponer, en la forma presencial también se puede usar el mismo cuestionario, donde a un grupo de personas uno le envía por correo, por el mismo WhatsApp, uno le envía el cuestionario y ellos ahí mismo lo van contestando como si fuera llenando el cuestionario, ¿verdad? Tradicional en hoja. También lo podemos hacer así, ¿verdad? O sea, que la herramienta funciona tanto para la parte virtual como la parte presencial. En la parte presencial lo bueno es que no tengo que recoger ese grupo de papeles para luego comenzar en mi casa a tabularlo, sino que yo solamente le digo, contesten eso en su celular, me lo envían y ya cuando llegue a mi casa yo solamente tengo que conectarme y buscarlo en el formulario de Google y está ahí todo. Aquí les dice Carla, dice, puede ser no muy confiable porque lo puede contestar un niño y la información no tiene mucha veracidad por las respuestas que pueda dar. Verónica les comenta, se sugiere que los cuestionarios sean claros y concisos. Si son muy largos,
por lo general no los contestan o lo hacen a la carrera. Vamos a suponer que ustedes fueran mis sujetos de investigación y yo, es hipotético, ¿eh? Y conozco a 4 de ustedes que sé que acostumbran a hacer trampa. ¿Qué tendría yo que hacer? Juntarlos así como estamos y decirles enciendan su cámara y aquí está y aquí contesten esto. Sí, y como dice Armando, el cuestionario va a tener obligatorio de que envíe tanto la dirección de correo de la persona para identificar que la persona lo hizo también. Aunque no la vamos a divulgar, sino solamente para confirmar. Doctor, quiero participar. Ajá. ¿Sí? En el posgrado de la maestría, el director de tesis y que dio metodología de investigación, hicimos un ejercicio para ver cómo podíamos evitar que cualquier persona pudiese contestar, en este caso, un cuestionario y garantizar si la persona que estábamos encuestando realmente era la que nos interesaba, aún no estando nosotros de frente. Se llaman preguntas clave. Y la pregunta realmente no tiene nada que ver con la información que nosotros queremos en sí de la investigación. Por ejemplo, ¿cómo garantizo yo que no es, para garantizar que no la contestó un niño, pues pongo una pregunta que no sé si me ocurre, no hablar de edad, pero sí poner una pregunta que nada más un adulto la pueda contestar, ¿ok? Entonces, y no la pongo de sí o no, le pongo opción múltiple, pero una pregunta lógica que un adulto pueda contestar. No se me viene nada a la mente, tendría que reformular. Pero la respuesta sería, yo con una pregunta clave puedo garantizar qué tipo de persona es la que me está contestando, que equivale a lo que nos preguntan cuando, no sé, poner algo complejo como un código que nos pone una línea ahí para evitar que sea un robot. Entonces, yo como investigador tengo que cuidar todo ese tipo de detalles. Y la verdad que la pregunta está así. Yo hasta ahorita me acordé precisamente en el posgrado, pero no se mencionó, pero gracias por la recomendación para evitar ese sesgo y ahorro de tiempo. Sí, por supuesto. Pues esa sería la respuesta, doctor. Yo haría un focus group cuantitativo, como estaban hablando, que Karen habló ahorita, y que algunos ya están comentando en el chat, de hacer reuniones por Zoom. Yo haría un focus group por Zoom. Nada más que, Johan, acuérdate que el focus group no permite cuestionarios cerrados. Solamente puedes moderar. Y el cuantitativo te tienes que acompañar, como dice Karen, de una matriz que se diseña previamente. Entonces, cuando haces focus groups cuantitativo, tú ya tienes tu matriz de tus ítems, de tus subvariables que salieron, y vas a poner un palito por cada una de las cosas que te van diciendo. Y entonces se saca estadística descriptiva. Puedes usar porcentiles, cuartiles, mediana. Puedes usar cualquier tipo de esta estadística para probar tu hipótesis. Sí, por eso digo, o sea, sí, cambiar pero la no modalidad. se puede aplicar un cuestionario en focus group. Esa se llama entrevista que haces a un grupo cuando llegas con tus instrumentos, se los repartes y en lugar de repartírselos, le vas preguntando de uno en uno y vas, pero es muy tardado. Entonces, el focus group son preguntas para que tú moderes, pero cuantitativamente tienes que llevar tu matriz. Otra opción es grabar la sesión, pero no para transcribir, sino a ver, yo pregunté esto, Pedrito, ¿qué dijo? Dijo Motley, una rayita. Juanito, ¿qué dijo? Dijo plataforma, una rayita. Esa es la variante, sí, pero tiene que ir acompañada de una matriz. Ya. Porque la matriz es la que se somete a cálculo. Luego tienes que sacar los porcentiles, percentiles, que pueden ser la mediana, pueden ser rangos, o puedes usar cuartiles.
¿sí? O quintiles, dependiendo de cómo vas a organizar tu estadística descriptiva para la matriz. Las matrices se trabaja con estadística descriptiva, sobre todo con percentiles. Y con eso se prueba la hipótesis descriptiva. Es muy importante lo de los modelos. ¿Se acuerdan los modelos? Los que estudiaron en metodología, el modelo conceptual, el modelo metodológico y el matemático deben concordar. Sí, aquí nos comenta Carmen que se ahorra tiempo para recolectar datos. Verónica nos dice, el asunto es el que deberá realizar una sesión sincrónica. Dice, ¿qué pasa con aquellas personas que no pueden conectarse? O si tu muestra es muy grande, sería un poco complicado. Efectivamente, por eso hay que analizar todas las posibilidades y las opciones que tenemos para que el instrumento sea confiable y sea válido, ¿sí? Entonces, una de las cuestiones que los clásicos le dicen al uso de esto es que ninguno de estos sirve porque no es confiable. Ese es el argumento del investigador clásico tradicional. Y hay quien dice, sí, nada más que hay que buscar la forma, la estrategia, por buscar cómo o qué le falta a Forms, ¿sí? Que a lo mejor una app sí la tiene para que entonces sea válido. Claro. ¿Sí? Entonces, este ejercicio es precisamente para eso, para que analicemos posibilidades. Pues muy bien, felicidades Armando y Johan, muy buen trabajo. Gracias, y por ahí les voy a contestar, no me dio tiempo porque el doctor César me requirió. Tenemos al último equipo que es el 6 de Marifel, Carla y Edna Loretti. Adelante. Sí, hola, buenas noches, compañeros. Por favor, si me pueden, y doctor, por supuesto, si me pueden comentar si se ve la presentación. Sí se ve. Ya, perfecto. Ya, a nuestro equipo le corresponde o le correspondió realizar un cuestionario, pero no en Google Forms, que es la que usamos con más frecuencia, ¿cierto? Sino mediante cualquiera de las otras apps. Y nos encontramos con que existen múltiples apps. Hay muchas, o sea, incontables casi, ¿ya? Antes que esto, queríamos comentarles, y bueno, como ya hemos conversado, sobre todo en la última exposición, que el cuestionario es una herramienta en el estado actual, ¿cierto?, que se utiliza ampliamente en investigación, llamemos investigación tradicional, pero que también se utiliza mucho en investigación digital. Y esto no solo el presente, sino que también es un estado muy probablemente futuro, que se extienda mucho más, ¿sí? Ha tenido gran desarrollo, especialmente el último año, como todos sabemos, por las razones que también todos sabemos, todos conocemos. La posibilidad de llegar a múltiples personas a bajo costo, con un gran nivel de segmentación, hacen que los cuestionarios digitales sean una muy buena opción. Además de otra ventaja es que también son de fácil difusión y que no se necesita de un gran presupuesto para hacerlo llegar a las personas que nosotros necesitamos que lleguen. Y son una excelente opción en investigación a baja escala y por supuesto también a gran escala, ¿ya? Existen múltiples opciones, como les comentaba anteriormente. Algunas son gratuitas, otras son pagadas. Algunas que les podemos nombrar, porque hay muchas, de verdad, cuando entramos a buscar, existen muchas, SurveyMonkey, QuestionPro, entre otras, y nosotras particularmente utilizamos John Frum. ¿Qué va a depender que la usemos o no? Quizás la interfaz, que algunas son más amigables que otras, lo del que sean software libre o no, eso es muy válido, ¿cierto? Porque a veces no contamos con presupuesto para utilizarlo, y la cantidad de, ¿cómo decir?, como de beneficios que tiene la aplicación, ¿sí? Hay unas que tienen múltiples, o sea, podemos poner hasta imágenes, videos, dentro del mismo cuestionario. Entonces, depende de los beneficios que nosotros
queramos obtener y que estas aplicaciones nos puedan brindar, ¿cierto? Entonces va a ser nuestra elección. ¿Ya? Carla nos va a presentar los resultados. Hola, buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Me da mucho gusto saludarlo, doctor, nuevamente, después de muchísimo tiempo. Se aplicó, bueno, el cuestionario en total lo aplicamos para 17 personas, fue aplicable, lo contestaron 17 personas. Incluso, bueno, aquí salen los nombres de las personas que lo contestaron. Una de las preguntas es que, ¿sabes qué es Internet? 17 personas contestaron que sí y tienen un 100%. Bueno, la siguiente pregunta fue, ¿usas mínimo 3 de estas aplicaciones? Aquí respondieron 18 personas que sí. El otro, ¿usas correo electrónico en forma permanente? 18 personas contestaron que sí. Estas preguntas pues fueron bitocómicas y nada más las únicas 2 opciones eran sí o eran no. Era muy restringida la respuesta, no era de una forma ampliada, era nada más contestar sí o no. A lo mejor con este tipo de preguntas no se puede obtener o se puede generar tanta información o se puede ampliar esa investigación con este tipo de preguntas. Nada más es un sí o es un no, son muy, no son tan abiertas. Y la siguiente fue, ¿revisas diario tu correo electrónico? Igual sí o no, el 100% dijo que sí. El WhatsApp es el medio más utilizado en la comunicación actual, el 94% dijo que sí y un 6% dijo que no. Y la que sigue, de hecho, bueno, pues esta WhatsApp yo creo que la mayoría de nosotros como docentes es la que más ahorita utilizamos para estar en comunicación con nuestros alumnos. Es la más viable por lo económico, por la facilidad que se tiene en este momento, esa herramienta es gratuita y bueno, pues está al alcance de todos porque es permanece en un celular y es muy fácil para comunicarse, para hacer una videollamada. Incluso esta herramienta también es muy utilizable y yo creo que es muy confiable para hacer este tipo de cuestionarios. Haces una videollamada, estás viendo a la persona con la que estás realizando ese cuestionario, esa encuesta, y sobre todo de este tipo, ¿no? Que nada más le haces rápido la pregunta, ¿sabes qué son los instrumentos en escenarios virtuales? Pues la persona te dice sí o te dice no. Entonces, el WhatsApp también es una herramienta también muy confiable en ese sentido, porque tú ves a la persona, estás viendo que realmente es mayor de 18 años, te está contestando honestamente y entonces el valor de la veracidad de esa información es mucho más factible que estos cuestionarios que se aplican en Google Forms o en Jones Forms o en otra aplicación, que nada más te arroja el cuestionario y yo no sé si en verdad lo contestó el doctor Jorge Briceño o lo contestó su nieto, ¿no? A lo mejor le dijo, contéstame esto, y yo no sé, o sea, ahí arroja que lo contestó el doctor Briceño, o lo contestó Marifel, o lo contestó Anabel, y realmente a lo mejor fue otra persona que no tiene ni 18 años, nada más contestó así de sí, ¿no? Y ni siquiera leyó la pregunta, o ni siquiera reflexionó sobre la respuesta que iba a dar, y simplemente, pues, la contestó, y yo me quedé con esa idea de que, pues, es una respuesta confiable y realmente no lo es, a comparación de WhatsApp, que es una herramienta también que me da más veracidad que otro tipo de apps, ¿no? Aquí también otra pregunta que se contestó fue que si se considera que la informática y las diferentes herramientas TIC son indispensables en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El 18% puso que de acuerdo y nadie estuvo en desacuerdo. ¿Sabes lo que son los instrumentos en escenarios virtuales? El 89% dijo que sí y el 11% dijo que no.
Otra pregunta que se les hizo es, ¿consideras que estás preparado en el manejo y utilización de instrumentos en escenarios virtuales? 67% dijo que sí, el 6% dijo que no. ¿Consideras al Facebook una herramienta poderosa de uso educativo? El 61% dijo que sí, el 39% dijo que no. El Facebook también tiene lo que son videollamadas virtuales en vivo. Entonces, esa también se me hace una herramienta que genera información veraz, confiable, porque estás en ese momento con la persona, puedes estar en vivo, puedes estar realizando ese cuestionario. A lo mejor sí, no, pues no tienes el momento, a lo mejor como aquí, como en Jones Forbes o en Google Forbes, que te genera automáticamente la gráfica, te genera automáticamente los resultados, cosa que a lo mejor en WhatsApp o en otra herramienta que tiene esa veracidad, pero no me genera ciertas herramientas que otras apps sí me generan, y tendría yo que hacer ese trabajo de forma, pues utilizando otra herramienta para obtener esos resultados. Otra pregunta fue que si actualmente utilizas el blog, 89% dijo que no y el 11% dijo que sí. ¿Cuántas horas usas la computadora horas al día? El 33% dijo que más de 13 horas, el 39% dijo que de 9 a 13 horas, el 6% dijo que menos de 4 horas, 22% de 4 a 8 horas. Eso fue lo que se obtuvo al hacer esas preguntas. Y bueno, la evaluación en este tipo de herramientas pues es sencilla, permite elaborar múltiples tipos de pregunta, el acceso se obtiene solo si se tiene el enlace y se obtienen resultados de forma rápida. Aunque no es 100% confiable lo que yo voy a obtener de esa información. Y con este tipo de cuestionarios, bueno, pues yo ya puedo generar preguntas tanto para una investigación cuantitativa o cualitativa, y debo también, bueno, esto también me lleva a que yo pueda establecer mi población a la cual voy a realizar esa investigación. También hay otras apps que precisamente sí tienen varias restricciones que son muy buenas, pero pues lamentablemente genera costos, ¿no? Y bueno, pues también esa es otra desventaja, que sí hay otras apps que pueden ser muy confiables, pero pues ya genera un costo. Eso es todo de mi parte. Sí, bueno, y como conclusión, ya hemos insistido en que existen múltiples aplicaciones que son muy útiles, que existen múltiples formas de envío, tanto se puede enviar por enlace, por correo, se pueden publicar en redes sociales o mediante alguna página web. Muchas se puede realizar seguimiento de respuesta, o sea, si nosotros enviamos un correo y vemos que esta persona no ha respondido nuestro cuestionario, entonces nosotros podemos volver a enviar un enlace para que, insistir para que nos responda, ¿cierto?, nuestro cuestionario. Y también hay algunas que por un costo extra permiten que podamos escoger o que se pueda, o que se presente elegibilidad de personas para responder la encuesta. Si estamos dirigidas o queremos dirigir la encuesta a una población específica, entonces estas aplicaciones nos permiten esta posibilidad. Estaba viendo lo que estábamos conversando en Google Forms, que por cierto, las preguntas las sacamos de nuestros compañeros, nosotros era el grupo que necesitábamos las preguntas que habían hecho nuestros compañeros José Gregorio y Karen, que como todo medio digital, y como pasa con Google Forms también, es complejo, por no decir casi imposible asegurarse que la persona que está respondiendo esta encuesta mediante aplicación sea la dueña, o sea la persona a la que nosotros estamos dirigiendo esta encuesta. Y bueno, por esta razón es posible que existan sesgos en la información, ¿no? Pero son muy útiles siempre y cuando, por supuesto, tengan o estén validadas, ¿cierto? Es muy, muy importante esto de la validación.
Bueno, gracias por su atención. Sí, estaba viendo un comentario que colocan que, claro, que cuando uno presenta resultados, lo ideal es no presentar nombres. Lo hicimos porque para mostrar que en la aplicación también se puede hacer esto. Uno puede obviarlo, pero también se puede hacer. ¿Sí? Y muchas gracias. Pues Marifel y Carla, algo que me queda de su presentación me pareció muy interesante, que si yo quiero más extensiones, tengo que pagar. Creo que eso nos queda claro. Y pues no es lo mismo pagar porque en una app o alguien que se encargue de esto, a realizarla por fondos. Habría que ver, sería interesante pagar una nada más para ver qué hacen, para ver si de verdad lo que uno paga, pues vale la pena y disminuye un poco el sesgo. Pero si uno va a pagar y se da uno cuenta que es lo mismo que fondos, pues diría Armando, pues mejor busco otra estrategia que no me cueste, ¿no? Es muy curioso. Hay varias, incluso hay, no sé si les ha llegado a ustedes correo de invitaciones de encuestadoras, en donde te dice que te pagan tantos dólares y tú te vas a pasar contestando encuestas y te mandan encuestas de automotriz, de centros departamentales, de joyería, de todo. Y tú las contestas y por playback te depositan tus $5 por encuesta. No sé si alguna vez les ha llegado, pero ese tipo de encuestas es de mercadotecnia, no aplica para las encuestas de investigación. La característica principal de una encuesta de investigación es que tiene que surgir de un cuadro. Que el ítem viene de un indicador, el indicador viene de una subvariable, la subvariable viene de una variable. Ese es el distintivo de la encuesta de mercadotecnia a la encuesta científica. La encuesta científica no se inventa, sale de un proceso, que es precisamente la idea de que ustedes tenían que esperar al equipo de Karen para que pudieran hacer el trabajo. Y así otros equipos están esperando lo que aportan ustedes para poder hacer su trabajo. Pues con este equipo cerramos, no hubo preguntas. No sé si hay algún comentario, pregunta última sobre el desarrollo de esta jornada. Los 6 equipos, excelente. Creo que queda claro cuál es la idea del taller. ¿Algún comentario, algo que quieran aportar, alguna duda, pregunta, sugerencia, aporte? Bianca, Anabel. Doctor, yo quisiera preguntar algo porque tenemos alguna duda. Nos mandaron un correo para una materia de tesis 2 y según nosotros esa ya la llevamos, pero no sabemos por qué nos mandaron una videoconferencia para el próximo lunes a las 6 de la tarde. Ese seminario es con el director de tesis. No lo paga el centro. Por ejemplo, los que están conmigo, ya diseñamos nuestro plan de acción hasta el último coloquio. Pero los que no están conmigo están con otros directores de tesis y nada más les dan las indicaciones en lo general, qué es lo que tienen que hacer para presentar coloquio 4. Les van a dar indicaciones, pero no hay ninguno de nosotros está en la plataforma, o sea, no es un curso que se lleve en la plataforma, es ya independiente. Por ejemplo, yo trabajo con los que están conmigo y yo me voy por mi ruta. En el caso de, por ejemplo, Marifel con el doctor Douglas, se va por su lado, pero ya sabemos que va a venir un coloquio 4 en donde nuestro trabajo se va a ver representado en la calificación que obtengan del coloquio 4, porque la del coloquio 3 es la calificación que yo les voy a poner por metodología 3, que van a defender. Sí, si les puse un 10, pues hacen una buena exposición, pero el coloquio 4 ya es solitos, con sus directores de tesis. No les van a dar sitio en la plataforma, cada quien se organiza, cada cuándo va a tener sus videoconferencias por Zoom,
cada cuándo va a tener sus reuniones, ¿sí? Verónica nos dice, excelente, muchas gracias. Hoy he aprendido mucho. Creo que nos vemos el lunes, Verónica. A ver si no dice Verónica. ¡Ay, horror! El doctor otra vez. Me toca metodología 1 con Verónica. Dulce les da las gracias porque creo que participó. Dulce estuvo conmigo en el coloquio, en el taller de Acapulco hace un año del COMIE. ¿Sí? María Luisa también los felicita. Bueno, pues, ¿algún comentario final para concluir antes de la sesión fotográfica y cerrar? Acuérdense que hay que hacer una fotomemoria. Doctor, yo solamente quiero decirle algo a la compañera que tenía dudas sobre su videoconferencia para el coloquio 4. Bueno, hagan de cuenta para quien tenga esas dudas, la doctora Arano o algún otro docente del grupo les proporciona diapositivas y la información necesaria para que ustedes puedan armar su coloquio 4. Básicamente es que ustedes ya trabajen con el asesor de tesis de aquí a X tiempo, no sé, si su coloquio 3 lo van a presentar en febrero, bueno, pues dentro de 4 o 5 meses que presentan coloquio 4, ya ustedes generalmente o en un entorno ideal presentan resultados finales en su coloquio 4. Este proceso ya lo llevaron con ayuda del asesor o asesora de tesis. Ahí presentan eso. En la plataforma únicamente suben ustedes sus diapositivas y su tesis hasta donde la lleven al momento. Si la llevan ya casi terminada, pues la presentan ahí. Ya en coloquio 4 ustedes presentan sus resultados previos o finales o el avance que tengan y se les presenta calificación sobre lo que ustedes presenten en el coloquio, es decir, sobre lo que expongan, más lo que hayan puesto como evidencia en la plataforma. No sé si me expliqué más o menos. Es correcto. El coloquio 4 en realidad es evaluación del director de tesis. Ahí se ve hasta dónde llegó, 100, 90, 80% de avance. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿No? Pues excelente noche y pues muchas felicidades a todos. La verdad rebasaron lo que se había pensado. Excelente trabajo. Todos. No puedo decir alguien de 10, 9, 8, yo creo que todos nos hicieron buenos planteamientos y muchos ahorita estamos pensando qué hacer. ¿Sirve o no sirve? ¿Sirve o no sirve? ¿Cómo le hago? Voy a preguntarle a Armando los trucos o a ver cómo, ¿sí? Es muy interesante ese es un taller, lo hacen ustedes, ¿sí? Se producen las sillas, ¿sí? Bueno, pues mis mejores deseos para ustedes. Nos vemos mañana. Excelente noche y muchas felicidades. Felicidades a todos, compañeros. Buenas noches. Chao. Felicidades a todos. Buenas noches a todos. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchas felicidades, compañero. Felicidades. Saluditos, doctor. Pati, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Roberto, que estés bien. Mario, estamos pendientes. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Muchas Una gracias. llamada. Vemos, brevemente Hilda. ahorita. Una llamadita rápida. Carmen, Hasta mañana. Buenas noches, doctor. Hilda, mucho gusto. Igualmente, Marifel, doctor. me saludas al doctor Douglas. Con gusto, doctor. Chao. Chao. Julio, buenas noches. Francisco, saludos.